No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios les bendiga en esta mañana poderosa, porque es una mañana de poder, es una mañana en la cual elevamos nuestro espíritu y en un solo espíritu, todos unidos buscamos al Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el día que mayormente tenemos que dedicarle a Dios, aunque todos los días de nuestra vida tenemos que permanecer en esa comunión íntima con el Señor. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres prosperar en tu vida? ¿Quieres tener la salud? ¿Quieres alcanzar cosas grandes en el Señor? Tienes que estar pegada a Él, en comunión con Él. Él se encarga de todas las cosas. Tú simplemente caminas y así veas que no es lo que tú estás anhelando, que veas que a tu alrededor todo se está derrumbando. No importa, tienes que tener la fe suficiente para creer que Dios está contigo, que Dios te defiende, que Dios guarda tus pasos, que Dios te lleva de la mano derecha. Y Él tiene un fin maravilloso para ti, en tu vida, en la vida de tu familia. Eso tenemos que creerlo. El mundo va, mis amados, ¿cómo tiene que ir? Así va el mundo. Pero la palabra de Dios nos manda, nos insta a que nosotros permanezcamos en su amor. Porque en los últimos tiempos, dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará y el pecado aumentará. O sea, no tenemos por qué asombrarnos. El mundo va como tiene que ir. Pero su palabra nos dice a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Él todos los días nos motiva a hacer el bien. Haga el bien, no mirando a quién lo va a hacer. Si esa persona te defraudó, si tu hijo no está en el camino correcto, si tu nieto, tu hermano te han dado la espalda, no importa, tú tienes que hacer el bien, devolver siempre bien por mal, no importa lo que nos hagan. Tenemos que hacer el bien, que el amor de Dios permanezca en nuestros corazones, que el amor de Dios en esta mañana permanezca en tu corazón. Y hoy solamente tenemos palabras de agradecimiento a ese Dios maravilloso, poderoso, que nos ama con amor eterno. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites vivir un nuevo día. Y tú quieres que sea un día a la vez, no mirando el pasado, no anhelando el futuro, lo que puede pasar, porque nuestro futuro está en tus manos, Señor. Hoy te damos gracias por la vida que nos das, Señor, porque nuestra familia está de pie aún a pesar de lo que diga el mundo, a pesar de que el mundo quiera destruirla, nuestra familia está en pie. Y tenemos la fe suficiente, Señor, hoy para creer en ti, para creer en tu palabra. Gracias hoy te damos, Señor, por este nuevo día que nos permites vivir. Gracias, Dios. Ahora vamos a escuchar lo que tú tienes en tu corazón para nosotros. Gracias damos hoy a Dios, gracias a su Hijo Jesucristo y gracias al Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga
Dios bendiga su preciosa familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Qué bueno volvernos a encontrar. Hoy es el domingo, el día del Señor. Por eso se llama domingo, porque es el día del Señor. Este día es solo para Él. Bendito y alabado sea su precioso nombre. Mis amados, Dios hoy les bendiga a todos grande y ricamente. A todos, absolutamente. Nadie se quede hoy sin bendición. Eso es algo que yo personalmente aconsejo. Debemos aprender a bendecir a todo el mundo, aun aquellos que nos hacen daño. No sabemos por qué lo hacen, porque acuérdense ustedes que todo el mundo, todo ser humano, en algún momento tiene experiencias, y las experiencias a los seres humanos nos marcan. Y esas experiencias nos hacen actuar de tal o cual manera. O sea, tenemos que ser sabios en ese sentido. No es que aceptemos las cosas malas, no. Aceptamos al pecador, al que no conoce del Señor o a aquel que no ha aprendido a través de la palabra a convivir con los demás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Es un tema del cual ya hablé, creo que hace 2 domingos, me parece, pero es un tema tan interesante que volví sobre él y descubrí una serie de cosas interesantes, nuevas sobre el tema que tenemos que ver. Restauración y restitución son 2 cosas totalmente diferentes la una de la otra, parecidas, pero no son iguales. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo el Señor, Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, Jehová nuestro Dios, dice, si te convirtieres, una condición para que el Señor restaure, tienes que convertirte al Señor, entregar tu vida, tu corazón, toda tu vida, toda. Cuando nosotros aceptamos al Señor, le estamos entregando toda nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional o almática y aún nuestra vida física. Todo nuestro ser se lo entregamos al Señor. Entonces dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, esto es algo increíble. Les dije que hoy vamos a hablar de restauración y de restitución. Ya hablamos hace como, no recuerdo, 2 domingos o 3 domingos, algo así, pero es que el tema es apasionante y yo volví sobre el tema. Algunas cosas de pronto las vamos a repetir, pero es algo que debemos nosotros tener en cuenta. Entonces, decía ahí el profeta Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Yo supongo que todos los que estamos reunidos en este momento alrededor de esta imagen, de esta enseñanza del día de hoy, somos cristianos convertidos. O sea, que un día escuchamos la palabra del Señor, la aceptamos en nuestro corazón y tomamos una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Entregarle nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, como decíamos ahí, al Señor. Esa es la conversión.
La conversión no es recitar 40 Padre Nuestros, 200 Ave Marías, 85 credos. No. Es de corazón. De corazón. Un día reconocimos que somos pecadores, que somos débiles y que hemos pecado porque el Espíritu Santo de Dios no estaba en nosotros. Éramos religiosos, íbamos a las iglesias, a la iglesia tradicional, íbamos más bien como a una especie de, ¿cómo podríamos decir? Como de espectáculo, más o menos. Sí, porque nos parábamos allí y una persona adelante hacía cosas y nosotros nos levantábamos, nos arrodillábamos, nos echábamos cruces, pero que fuésemos a la iglesia a aprender cómo vivir, que esa es la parte importante y especial de la palabra del Señor. La palabra del Señor lo primero que hace es enseñarnos a vivir. No creíamos que sabíamos. No sabíamos. Y cuando la palabra nos enseña a nosotros a vivir, hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y está con nosotros y Él nos ayuda, nos fortalece, nos explica, nos habla, nos entiende y vamos transformando poco a poco. Todavía nos falta mucho. Nosotros por la misericordia del Señor llevamos como que 35, 38 años de convertidos en el Señor. Y todavía nos falta mucho como seres humanos, pero que hemos cambiado. ¡Ja! Sin lugar a dudas, que hemos cambiado. El Señor cambia a las personas. El Espíritu Santo de Dios nos cambia a todos. Aquellos que un día entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos cambia la vida. ¡Ja! Claro que sí, así de sencillo. Entonces, el Señor no solamente nos restaura, o sea, nos hace, ustedes han oído, de pronto alguien dice, vamos a restaurar el Capitolio Nacional, ¿sí? Por ejemplo, las casas en Cartagena, vamos a restaurar las casas antiguas. ¿Por qué? Porque el tiempo ya las ha deteriorado, pero son casas o son edificios o son lugares muy especiales que hay que conservar porque es la historia, los recuerdos que nos da la historia. Entonces se restaura, van y si es de piedra, con unas piedras especiales la limpian, donde estaba negro y queda todo limpiecito, después le echan algo para protegerlas, en fin, eso se llama restaurar, que es algo muy diferente a restituir. Restituir es otra cosa totalmente diferente, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hablemos de restauración. Nosotros tenemos que ser restaurados. El ser humano, acuérdense ustedes, en el huerto del Edén, compartía con el Señor. Esa es la parte que yo, Dios mío, Adán y Eva hablaban de tú a tú con Dios. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¡Wow! Poder ver la gloria de Dios, algo tan extraordinario. Y ellos hablaban directamente. Su voz la escuchaba el Señor y el Señor escuchaba la voz de ellos y hablaba. Y el Señor les dijo, les dio cosas increíbles. Ustedes sí saben que el matrimonio nació allá en Génesis 3, Génesis 2 y 3. Ahí nació el matrimonio. El matrimonio, tienes toda la razón. El matrimonio nació antes que toda institución. Nació antes que la iglesia, antes que los coros, antes que las misas, antes que los pastores, antes que los sacerdotes, antes que... Así es. Nuestra relación con Dios era una relación directa. No habían intermediarios. Directa. Y Dios venía y hablaba con el hombre y le dio normas, acuérdense ustedes. ¿Y qué hizo el hombre? Oyó la voz que no debe oír. Por eso nosotros debemos permanentemente aprender a oír la voz de Dios. ¿Eso tiene alguna
hay que echarle teología. No, eso es clarito. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Pero pastor, ¿cómo sé yo qué es la voz de Dios? Aquí. No, que el Señor vino y me habló y me dijo que yo fuera con un garrote y le diera en la cabeza. No fue el Señor el que te habló. Fue el enemigo. Porque si tú abres aquí este libro, vas a encontrar que debemos perdonar y amar a nuestros enemigos. Entonces, esa voz que escuchaste no era la voz de Dios. Todos nosotros lo confrontamos con este libro. Todo, absolutamente. Nosotros no inventamos nada. Ni estamos haciendo nada que no esté respaldado por la palabra del Señor, ¿no? Todo lo contrario. Hacemos lo que la palabra dice. Eso es una crítica que nos hacen a nosotros los creyentes. Cuando hablamos del diezmo, yo no sé por qué el diezmo le pica tanto a la gente, al que no conoce. Porque es el dinero. Y esas personas que hablan mal del diezmo en las iglesias es porque tienen el corazón pegado al dinero. No, nosotros damos de lo que el Señor nos ha dado. Y no solo el diezmo es del antiguo pacto, o sea, del antiguo testamento para el pueblo de Israel. Para nosotros ahora es la ofrenda. La ofrenda es que yo quiero dar el diezmo. Sí, yo puedo decir, yo voy a dar de todo lo que recibo el 10% de mi trabajo. Pero si tú decides, no, yo voy a dar el 15%, bueno, gloria a Dios, es lo que tu corazón te diga. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros ya no caminamos bajo la ley, respetamos y obedecemos la ley, pero nosotros caminamos ahora por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Es que nosotros caminamos hoy. Tenemos la salvación por gracia, o sea, gratis. La salvación solamente porque un día aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y Él vino a reinar en nuestra vida. Y hacemos las cosas conforme el Señor nos diga en su palabra que debemos hacerlas. Entonces, volviendo al tema de la ofrenda y el diezmo, son cosas que nacen en mí, nacen. Si de todo lo que el Señor en el Nuevo Testamento no nos pone límites, ni hacia arriba ni hacia abajo. Si tú quieres dar el 8%, quieres dar el 5%, quieres dar el 15%, lo que tú quieras, pero hazlo de corazón, con amor. No es de que, me tocó, y hay gente que mete la mano al bolsillo y cuando la mano está dentro del bolsillo se amplía. Entonces, ya lo que va a sacar ya no puede sacarlo. No, nosotros damos ofrenda con amor, no por ley, no por amor. Bueno, entonces, vuelvo al tema, porque es que estamos hablando de restauración y de restitución. ¿Qué es restauración? Es increíble. Yo tengo un diccionario, latín-griego, de las palabras y restauración en el griego es apocatástasis. ¿Cómo le parece esa palabrita? Apocatástasis. Eso significa restaurar. Volver las cosas a su estado o a la circunstancia en que estaba antes. Eso es lo que significa la apocatástasis. Alguna cosa que se restaura y vuelve a ser como era antes. Uno restaura de pronto el buen nombre de alguien. Porque en una reunión empezaron a hablar de Pedrito, entonces sí, y yo me hago cómplice y empiezo a hablar mal de Pedrito también. Y no, que es que Pedrito y a reírme de Pedrito y todo el mundo a tirarle piedra a Pedrito. Entonces participamos de esas reuniones de chismografía, sí, se puede llamar. Bueno, y resulta que yo tengo que pedirle perdón al Señor por la vida de Pedrito, que sí es cierto, Pedrito a lo mejor es un borracho, pero es un ser humano y como ser humano tiene la oportunidad de ser salvo, de llegar al cielo,
de tener al Señor en su corazón. Y eso es más bien lo que a nosotros nos toca. En lugar de estar hablando de Pedrito, vaya, compártale a Pedrito. Y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿saben ustedes qué pasa? Que todo en nuestra vida se restaura. Todo vuelve al estado original, como era antes, como era Adán y Eva antes. Mire, cuando uno lee la palabra, bueno, a estas alturas, lógicamente ya, cuando tenemos toda la información que Dios quiere que nosotros sepamos, uno se pregunta, pero bueno, y Adán y Eva, que lo tenían todo, y no solamente la parte material, la parte física, su comida, tenían salud, iban, venían, todo lo que había era de ellos. Además tenían la capacidad, llamémoslo capacidad, o la fortuna, o la bendición mejor, de hablar directamente con Dios. Dios hablaban de tú a tú, por favor. Pero, como siempre, mire, uno aprende tantas cosas allí en los tres primeros capítulos de Génesis, uno aprende muchísimas cosas. Cómo debe ser el matrimonio, cómo es que se forma el matrimonio, cómo es que yo logro caminar como un buen creyente en mi vida. Todo está en los 3 primeros capítulos de Génesis. Allá está todo. De ahí en adelante ya es como un abrir de la palabra del Señor para que nosotros la podamos entender. Pero los 3 primeros capítulos de Génesis son importantes. Tenemos que leerlos, releerlos, volverlos a leer, y si no los hemos leído 20 veces, hay que leerlo la 21 vez. Sin lugar a dudas. Entonces, restauración, volver al estado o circunstancia en que estaba antes algo. El ser humano tenía la salvación porque veía y hablaba con Dios directamente, audiblemente. Pero el pecado se metió en medio y dañó esa comunión que teníamos personal con el Señor. El enemigo viene, le habla a Adán y Eva, yo digo que leyendo uno la palabra, el capítulo 2 y 3 de Génesis, a ver, ¿dónde estuvo el error? Digo yo, a ver, y todo el mundo le echa la culpa a Eva. No, que es que Eva, que escuchó la voz del diablo. Vamos, un día yo me hice una pregunta. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán no estaba ahí? Cuando el enemigo vino a hablar con Eva, el enemigo como que aprovechó que estaba sola por ahí en algún momento y vino y le habló y la convenció. Y saben ustedes, yo digo que una de las acciones de amor más impresionantes la lee uno en Adán. En algún momento Eva come del fruto, desobedece al Señor. La soberbia, el querer ser como Dios. El mismo pecado de Satanás allí en el cielo cuando se rebela contra el Señor. Cuando él se llamaba Luzbel. Luz bella, era el lucero de la mañana. Pero su corazón se llena de soberbia. Y un día dice, yo subiré, me sentaré y seré como Dios. Y nunca fue, nunca subió, nunca se sentó y nunca fue como Dios, sino que fue destituido de la presencia del Señor. Era un espíritu, eran ángeles. Y él viene, habla con la mujer, con Eva, y ella, en lugar de decirle, un momentico, voy a ir a hablar con mi marido. No, ella se pone a hablar, a oír voces que no debe oír. Ojo, mujeres, no oiga voces que no debe oír. No, es que el vecino echa unos chistes, está muy... Cuidado. Entonces, desobedece a Dios. Pero aquí lo más interesante, yo les decía que, ¿por qué Adán no estaba ahí? ¿Por qué la dejó sola? ¿Por qué ella no fue donde Adán? Diga, venga Adán, mire, es que este señor me está ofreciendo esto, de que comiéramos de ese árbol, que porque eso Dios, lo que Dios dijo, no, eso no es cierto, y que vamos a poder ser tan sabios y tan grandes como Dios.
Pero no, Eva fue y tomó una decisión sola. Y luego va donde Adán, donde el esposo, y le da de comer. Y dice la palabra, y Adán comió. Yo digo que él lo hizo como por cierta, ¿cómo llamar? Por cierta comunión, con cierta cercanía, amor, ¿sí? Yo creo que Adán se debió haber dado cuenta en el momento y en el mismo instante, pero ya no había nada que hacer. Y de cierta manera él tenía que ser solidario. Era su esposa. Cuidado. Por eso, ¿qué aprendemos de ahí? A ver, tú que estás en la casa y eres teólogo. Todos somos teólogos porque estudiamos la palabra del Señor, todos. Unos serán graduados de universidades y de institutos bíblicos, en fin, sí. Pero la verdad, cuando abrimos el libro empezamos a entenderlo. Eso se llama teología, el estudio de las cosas de Dios, de cómo es que funciona el Señor. Entonces, yo digo, volviendo atrás, que Adán comió del fruto por solidaridad con Eva. La amaba a su esposa, sin lugar a dudas. Bueno, y a partir de ese momento fueron destituidos de la presencia de Dios. A partir de ese momento. Ahora ya no caminaban, ninguno de los dos caminaba con la presencia de Dios. Y así, todo el pueblo de Israel, la historia hasta el Nuevo Testamento, cuando Dios mismo, y eso está desde Génesis, que Dios promete restaurarnos, volvernos otra vez al estado espiritual que tenía Adán y Eva cuando el Señor los creó. Al origen. Entonces, viene el Señor Jesús, nos enseña, nos muestra el Evangelio, y si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Dios viene, el Espíritu de Dios viene a cada uno de nosotros. Y empezamos a caminar con el Espíritu de Dios. ¡Wow! Y abrimos el libro, y ese libro, eso es como, yo digo que la palabra del Señor es como como dijéramos, esas luces que lanzan en diciembre, unas cosas que explotan y revientan en el aire, luces en la noche. Así es la palabra. Así es la palabra. Uno va leyendo y wow, y uno se asombra. Y la palabra es asombrosa. La palabra es, o sea, tú como ser humano, de pronto tú que me estás escuchando eres un filósofo, porque fuiste a la universidad y estudiaste filosofía. Pero allí aprendemos la sabiduría del mundo. Pero quieres saber realmente de la verdadera sabiduría, vaya a la palabra. Léala. Y pídale al Señor, si no la entiendes, Señor, por favor, dame luz. Yo quiero entender lo que tú tienes escrito ahí en ese libro. Entonces, volviendo nuevamente al tema, que es la restauración, el pueblo de Israel es que desde la desobediencia de Adán y Eva, eso se fue transmitiendo de generación en generación. Llegó un momento que había un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Nosotros somos pueblo adoptivo. El Señor nos adoptó como sus hijos. El día que confesamos nuestros pecados, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. O sea que lo que Él hizo en la cruz tiene un valor inmenso para nuestra vida. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y nuestras vidas se empiezan a transformar. Poco a poco. Uno mismo se asombra. Yo me asombro. Dios mío, hace 35 años más o menos que conocimos del Señor. Y créanme, yo reconozco que mi vida cambió totalmente. Y mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida con mi esposita cambió totalmente. Porque, yo me creía, ¿ustedes creen que yo me creía malo o perverso? No,
Bueno, tal cual pecadito por ahí, pero uno se creía la soberbia del ser humano sin Dios. No, yo no creía que era bueno. Yo no robo, yo no mato, yo no estafo a nadie, entonces soy bueno. No, no hay bueno, ni uno dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos. Hasta el día que conocimos del Señor, el Señor nos atrajo con palabras de amor, y aceptamos ese día que el Señor viniera a vivir dentro de nosotros, lo aceptamos, acepto a Cristo Jesús en mi corazón, y a partir de ese momento empecé a caminar con Él, o empezamos a caminar con el Señor. A la siguiente semana mi esposa se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor, y ahí caminamos. Los dos hemos venido caminando en el Señor, para la gloria de su nombre. Entonces, bueno, veníamos hablando de la restauración, restaurar, volver a la parte a como éramos antiguamente. El Salmo 83, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En la iglesia, ¿qué es lo que nosotros realmente aprendemos en la iglesia? Que tenemos que oír el llamado del Señor y regresar a la obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y Eva? Una orden. ¿Y qué debían haber hecho ellos? Obedecer esa orden. Eso necesita teología profunda. ¿Ah? Es que el pecado, la rebeldía, es el pecado. La soberbia y la rebeldía. ¿De dónde vienen? Del mundo de las tinieblas. Acuérdense ustedes, Luzbel, que ahora se llama Satanás, él estaba en la presencia del Señor y cantaba cerca al trono y dice que su vestidura era de piedras preciosas y reflejaban el brillo del sol, y él pensó que esa luz que él despedía, esa luz era de él, y resulta que era el reflejo de la gloria de Dios, como un espejo. Y él creyó que era el espejo perfecto. Era Era un ser creado por Dios, y reflejaba la gloria de Dios. Entonces pensó que era él y se llenó de soberbia. Yo seré como Dios, subiré hasta el trono y me sentaré. Nunca fue, nunca subió y nunca se sentó, todo lo contrario. El Señor lo destituyó y fue a parar a lo profundo de los infiernos. Bueno, el Señor nos está llamando a que volvamos al estado inicial. El Señor sabía, el Señor Jesús vino también a restaurar la casa de Israel. Nosotros, de cierta manera, formamos parte de la casa de Israel, del pueblo escogido por Dios. Un pueblo que es directamente el pueblo de Israel, y nosotros que somos pueblo adoptado, escogido, aceptado por Dios. Y el Señor viene por su pueblo de Israel y viene por las ovejas perdidas. Ese es el Señor. Si te conviertes, yo te restauraré. Y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos, los pecadores que están a nuestro alrededor, se conviertan al Señor, no nosotros a ellos. No. Porque hay gente que camina en el Evangelio y un día le da por irse para el mundo. Bueno, somos libres de hacer lo que quiera, pero eso no está correcto. Es dar marcha atrás. Entonces, la restauración, óigame bien. Mire, voy a regresar un poquito a Adán y Eva. Ustedes se imaginan que Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, reconocieron que habían pecado. Digo yo, ¿qué debieron haber hecho? ¿Tú qué opinas? ¿Qué debieron haber hecho? Bueno, ahorita yo opinaría que ellos debieron haber, cuando el Señor vino al huerto, en lugar de esconderse, ir delante de Él, caer de rodillas a sus pies, llorando, gimiendo, pidiendo perdón. No,
pero se llenaron fue de soberbia. Ajá. ¿Qué dijo Adán? Él debió haber aceptado la culpa. No, la mujer que tú, ¿quién es ese tú? Dios, con T mayúscula, tú, la mujer que tú me diste. Ella fue la que me engañó. Ella me trajo aquí. Sí, es que usted no tenía la suficiente personalidad para decirle a Eva, no, mija, usted come, esos problemas suyos, pero yo no desobedezco a mi Señor. Ajá. Ajá. Ah, no, pero bueno, él porque amaba a Eva, me imagino yo, entonces le siguió la corriente. Cuidado, 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 mucho, mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, volvemos al estado original, libres de pecado, antes del pecado de Adán y Eva. ¿Ustedes sí saben que volvemos a ese estado? Ay, pero, pastor, seguimos siendo pecadores. No. Sin lugar a dudas, mientras uno va caminando en el Señor, el pecado a uno lo ha entrenado. El pecado lo entrena a uno y lo pone a hacer el ejercicio del pecado. Entonces uno se acostumbra al pecado, empezando por las palabras altisonantes. Y uno convertido al Señor y a veces se le salen porque veníamos, imagínense, 20, 25, 30, 40 años hablando de forma procaz. Pues ese es el proceso que el Señor hace en nosotros poco a poco. Vamos eliminando esas palabras y nunca más vuelven a salir por nuestra boca. Bueno, entonces, la restauración empieza dentro de mí, dentro de cada uno. Por la decisión que un día tomamos de seguir a Cristo, empezamos a ser restaurados. Mire, de pronto, alguien que me está escuchando y no conoce la palabra, restaurado, pues, como que eso como que no suena, ¿no? Como que pues, el Señor me restaura. No lo sé, pero cuando empezamos a caminar en el Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos acepte como sus hijos y que declaramos que ahora somos hijos de Dios, sanos, salvos para la gloria. En fin, a partir de ese momento empezamos a caminar a caminar en esa restauración. El Señor empieza a restaurarnos poco a poco. Eso no es de la noche a la mañana, que me convertí hoy y mañana ya soy totalmente restaurado. No, porque uno como ser humano somos trinos, acuérdense, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo está acostumbrado a hacer cosas. El alma, claro, donde está toda nuestra parte emocional y espiritual, nos arrastra de pronto. Todo eso tenemos que empezar, eso se va a empezar a ir poco a poco, pero el Señor nos ayuda. Lo que pasa es que antiguamente sin el Señor tratábamos. El ladrón de pronto pensaba decir, no vuelvo a robar más, no, porque de pronto la policía me va a agarrar, pero llegó un momento en que pasó por un lado y vio la oportunidad de quitarle la billetera a alguien, lo hace. En el Señor ya no. Puede que el enemigo en algún momento nos muestre pecado. Decir, no, porque lo que yo acabo de recibir en mi corazón, en mi ser interior, es un tesoro. ¡Wow! Es un tesoro. La salvación es un tesoro que yo debo cuidar con temor y con temblor. Porque es un tesoro. No hay nada que tenga un valor hacia la eternidad más grande que la salvación. Y aprendemos a amar la salvación. Aprendemos a amar al Señor. Miren lo que dice Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restauren a esa persona. Restáurenla en un espíritu de mansedumbre. Ayúdenlo, no lo critiquen. Es que ese vecino es un borracho, ese golpea a la mujer, maltrata a los hijos, les dice vulgaridad. Hombre, algún día, vecino, pero primero tú tienes que dar testimonio, que la vecina que está al lado diga, esa pareja que vive al lado de nuestra casa,
tan bonitos, cómo se aman, caminan tomados de la mano, uno nunca escucha una voz de ofensa a la otra persona. Testimonio. Acuérdense que predicamos mejor con el testimonio. Por sus obras los conoceréis. Y en algún momento, vecino, veo que tiene problemas con su pareja. Con amor, sí, con mansedumbre. Mire, vecino, yo era igual que usted. Yo golpeaba a mi esposa, yo la ofendía, le decía palabras. Pero ¿sabe qué? En algún momento el Señor me transformó. Yo un día tomé la decisión de decirle al Señor, mire, Dios, ayúdame, yo quiero cambiar mi vida. Y el Señor aceptó mi propuesta y me cambió. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso dice aquí que nosotros que somos espiritual o nos creemos espirituales, dice que debemos restaurar a esa persona con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Ustedes no se imaginan. La libertad en Cristo Jesús dice, así que si el Hijo Cristo Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Eso es lo que quiere decir. Seremos verdaderamente libres. Entregarle nuestra vida al Señor, lo que llamamos la conversión. La conversión es la que nos da la salvación. Pero la salvación no como un título, ya, tome, usted ya es salvo, no. Es algo que, lo dice el Señor, que a partir de ese momento somos declarados criaturas nuevas. Ya tenemos la salvación, pero la salvación hay que cuidarla. Y para cuidarla tenemos que ir poco a poco, todo lo que hacíamos antes, irlo quitando. Eso se llama la renovación, la restauración de nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando vienen y le traen, ¿se acuerdan ustedes a la mujer adúltera? La parte del evangelio donde ahí hay muchas cosas curiosas. ¿Por qué traen a la pura mujer? ¿Por qué no traen al varón? ¿Dónde estaba el hombre? La costumbre machista. Bueno, a la mujer, sí, apedreamos a la mujer. Vienen, la lanzan y la empujan a los pies del Señor. Esa mujer estaba adulterando y según la ley de Moisés es digna de ser muerta, apedreada. ¿Y dónde está el hombre? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Porque en el evangelio no dice que el hombre salió por la puerta de atrás, no, ni idea, desapareció. Porque él sabía lo que eso significaba. Pero sin embargo, la misericordia del Señor, el corazón amoroso, extraordinario del Señor Jesús, no, ella es digna de perdón. Porque todos ustedes han pecado. Ven y les digo en qué han pecado. Usted allá, fulanito, y escribió el Señor en el suelo el pecado de ese fulanito. Chismoso. Y el pecado de sutanito. Mentiroso. Y el pecado de otro, de fulanito, sutanito, menganito. Usted también adúltero. El Señor le conoció el pecado a todos, por eso todos fueron dando media vuelta y se fueron resbalando poco a poco, porque el Señor los estaba desenmascarando delante de todos. Y la mujer queda ahí, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Si no, Señor, ya se fueron. Pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. ¿Ustedes creen que esa mujer adúltera volvió a pecar? Yo no creo. Sí, a mí, yo me estremezco con eso. Wow. Hebreos 4:12. Mire, algo que debemos tener muy claro todos. Mire, a mí no me gustan los cristianos que yo llamo los cristianos quejetas, que viven quejándose de todo permanentemente. Mire lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. La palabra, esto que estamos nosotros hablando, esto no es cuento. Lo que está escrito en este libro, esto es vida. La palabra de Cristo Jesús. Yo soy vida, dijo el Señor. La palabra es viva. Y además la palabra es eficaz.
O sea que la palabra hace en nosotros lo que la palabra dice que puede hacer en nosotros. Y dice que es eficaz y que además entra, la palabra entra, ¿no?, a nuestro ser. Y cuando está dentro de nuestra mente, de nuestro ser total, empieza a inspeccionarnos. Dice que nos escudriña la palabra, va hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice que esa palabra que llega, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y va hasta lo profundo, hasta la división del alma y el espíritu. El espíritu es la parte de Dios en nosotros. El alma es la parte, lo que nos anima a nosotros. El alma, el ánima, está en nosotros. Y dice, va hasta lo profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas, hasta la médula de nuestros huesos. Va la palabra. Y cuando la palabra llega hasta lo profundo de nuestro ser, nos juzga. Y juzga todo, las intenciones del corazón, las reflexiones de nuestra mente, todo eso lo juzga la palabra. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no somos tan buenos, no somos tan buenos como creíamos antes. Y a partir de ese momento, confrontados con la palabra, empezamos a caminar con la palabra. La palabra es la que nos dice por dónde debemos caminar, cómo debemos caminar, cómo debemos responder, cómo debemos preguntar, cómo debemos negociar, cómo debemos... Todo, la palabra nos dice todo. Y cuando yo acepto eso, eso se llama restauración. Para el que no sabía, restaurar. La palabra nos restaura. Yo digo que la palabra es como una lejía, ¿sí? Como un jabón de esos poderosos, de esos jabones que ponen en las propagandas con un hombre musculoso, el jabón fulanito, y ese jabón entra a nosotros y nos lava y nos limpia por dentro. Sí, a nosotros nos dice la gente, a usted ya le lavaron el cerebro. No solo el cerebro, a mí me lavaron todo, el alma, el corazón, las manías, las formas de actuar, todo me lo lavó el Señor, me hizo una criatura nueva. Y eso, todo eso que pasa en nuestra vida es lo que nosotros llamamos la conversión, o lo llamamos también la salvación, o la llamamos también la justificación. Somos justificados. Y cualquier pensamiento, óigame bien, cualquier pensamiento que venga a nosotros, que nos haga retroceder, cualquier pensamiento, es pecado, es pecaminoso para nosotros. Y cualquier doctrina que nos haga retroceder no viene de Dios. Sí, claro, el enemigo se da sus mañas y ha tomado la palabra del Señor, el evangelio, y le ha dado vueltas, y entonces ahora viene un evangelio raro, ahí como de nueva ola, no lo sé. Cuidado. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, la palabra dice que somos justificados. Ya, a partir de ese momento, ya no somos más hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Así dice la palabra. Aquí si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, a partir de ese momento somos declarados justos, sin pecado. Y a partir de ese momento empezamos a entender, bueno, todo tiene una compensación, una recompensa. Y la recompensa de haber tomado esa decisión de seguir a Cristo, ¿cómo se llama? La salvación. ¿Cómo? Hay que cuidarla. La palabra dice que debemos cuidar la salvación con temor y con temblor, porque es un tesoro. Ese es el tesoro escondido. Esa es la perla de gran precio. La salvación. Por eso tenemos que cuidarla. Y somos justificados. Ya salimos del ámbito donde estábamos, que pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Ahora pertenecemos al mundo de la luz. Caminamos con el Señor. Y es tan bonito que
que uno se anima todos los días a caminar en el Señor, que el enemigo está ahí. Claro, usted no crea que porque no, usted ya lleva 35 años, 40 años en el Evangelio, ya el enemigo dijo, no, ya lo perdimos. ¿Lo perdimos? No, porque en la medida en que vamos conociendo cada día más del Señor, nos volvemos más peligrosos para el mundo de las tinieblas. Entonces, el que está allá arriba, el pastor que está allá arriba, y hay una congregación de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 que lo siguen, a ese es al que el enemigo le tira piedra y le tira candela y le tira disparos de lo que sea permanentemente, porque a ese es el que hay que tumbar, hay que matar, hay que quitar. Porque si él cae, ese pastor de esa iglesia de 10,000 miembros, si él cae, caen 10,000. ¡Ah! Claro. Hay un dicho popular que dice que se le tira piedra, es al árbol que da fruto. A ese que está ahí en la iglesia y que un día sí, como que otro día, es el enemigo. Ese ya es cliente nuestro, ese no se afane. No, el Señor nos guarda, el Señor nos va haciendo crecer, nos va todo restituyendo esa mente corrupta que teníamos antes. El Señor va a restaurar todo, lo regenera y todo se vuelve santo. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora seguimos a Cristo Jesús. Estamos ahora amarrados, atados al corazón del Señor. ¡Wow! Ya no andamos más en tinieblas. Ahora andamos en luz y andamos en santificación. Ay, de modo que el mundo dice, ay, ahora es que son santos. Claro que somos santos, lo que pasa es que la gente tiene el inconverso. Cuando uno no conoce al Señor, uno tiene una idea que es ser santo. Piensa que santo a esos muñequitos que hay en las iglesias así, que sacan en las procesiones, que van caminando allá, ese es el santo. No, eso es un muñeco, un ídolo. Póngale el nombre que quiera ponerle, es un ídolo. Y el Señor dice que no podemos arrodillarnos delante de los ídolos. Idolatría, latreyein, es un pecado. Entonces, a partir del momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya no andamos más en las tinieblas. Ahora andamos en la luz. Somos justificados. La santificación, la justificación. Y eso se logra por la gracia de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra gracia viene de gratis también? Gratis y gracia son más o menos lo mismo. O sea que tú tienes que ir a la cruz del Calvario para que te perdone Dios los pecados. No, ya Cristo fue por ti. Y ya fue por mí, ya fue por todos los seres humanos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aceptar a ese Cristo de la cruz que murió por mí. Ya, el perdón de los pecados de la cruz, allí se nos perdonaron todos los pecados. Yo acepto ese perdón. El Señor me da a mí como una especie de certificado. Con ese certificado yo acepto que camino con Cristo Jesús ahora y que soy perdonado. Esa es la fe. Y eso lo logramos por fe. Y ahí empieza la fe a crecer. La fe en Dios. La fe en Cristo Jesús. Y la palabra lo dice muy claro, lo leíamos en Efesios 2, dice que es por medio de la fe. Y dice, y esto no es por ustedes, esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, y esto no es por obras, así para que ninguno diga, es que yo sí hago obras de caridad y le doy a los pobres, entonces, no. Puede hacer toda su vida obras dándole al pobre, al limosnero, ayudando a la gente, pero si no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, se va para el infierno, hermano. Así de sencillo. Ay, no, pero si la persona es tan buena, ella sale, eso se llama querer ser salvo por obras. Y nosotros no somos salvos por obras. No, que hacemos obras porque ahora somos salvos. El Señor cambió nuestro corazón. Nosotros somos salvos por fe.
un día creemos en Cristo Jesús, confesamos con nuestra boca que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por mis pecados, yo acepto ese sacrificio para mi vida, le pido perdón a Dios por todos mis pecados y le pido que me acepte como su hijo. Y prometo caminar con él. ¡Wow! A partir de ese momento, el Espíritu de Dios, si hice esa oración de fe con la convicción de lo que es, caminaré con el Señor y Él caminará conmigo. Ya no andaré más en tinieblas, sino en la luz. Eso es por fe. Eso no es se logra es por fe, porque es gratis. A ver, en Efesios 2 dice, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras. O sea, nosotros, el incrédulo, el creyente, no hace obras para salvación. No, nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Espero estarme haciendo entender. El mundo hace obras porque, cuando yo voy y le llevo regalitos a los niños, el corazón se me llena de gozo y alegría. Sí, qué bonito. Pero es que si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Y cuando Cristo Jesús viene a tu corazón, empieza la restauración. El Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y empieza a restaurar. Miren lo que dice Jeremías 15:19. Jeremías, antes en el Antiguo Testamento, miren lo que decía Jeremías 15:19. Por eso ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Estamos hablando de Jeremías en el Antiguo Testamento. También la salvación, esa es la salvación. Ahora, el Señor viene a nosotros, se hace carne, convive en medio nuestro, va a la cruz del Calvario, paga por nuestros pecados. Y yo lo que tengo que hacer es aceptar a ese Cristo en mi corazón. Y a partir de ese momento, empezamos a ser restaurados, cambiados, transformados por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y nuestra vida la vida espiritual empieza a crecer. Y cuando la vida espiritual empieza a crecer nuestra vida financiera, nuestra vida en salud, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como papás, nuestra vida como vecinos, como hermanos, como profesores, como maestros, como alumnos, como todo empieza a cambiar. Eso se llama restauración. Restaurarnos, hacernos nuevos, nuevas criaturas. Lo otro es la restitución. Claro, cuando nosotros conocemos del Señor y somos restaurados, entonces debemos restituir, porque en el pecado hacemos daño. Robamos, difamamos, quitamos la honra, mentimos, la cantidad de pecados que usted se puede imaginar, y muchos de esos los cometimos antes de conocer al Señor. Pero el Señor viene y nos restituye. ¿Y qué restitución? La restitución, mire, del hebreo shalom, que quiere decir parecido a shalom. Sí, dan ustedes. Hebreo shalom, que significa devolver, pagar el daño, reintegrar, traer de vuelta, devolver. Eso a la hora, la verdad, eso no es solamente del Nuevo Testamento. Antiguamente también la restauración, el Señor la exigía. Si alguien le robaba a alguien, a otro, algo, una vaca o un buey, un asno, lo que sea, Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Eso se llama restitución. Pero nosotros cometimos tantos pecados. Robamos, mentimos, hicimos cosas malas porque no teníamos al Señor en el corazón. Ahora, en el Señor, todo eso
es restituido. Restituido en el Señor. Señor nos restituye, nos trae nuevamente al estado anterior. Y ahora, como el Señor está en nuestro corazón, ahora sí hacemos obras nuevas, no para salvación, no, sino las hacemos porque nos nace de lo profundo del corazón hacer buenas obras, pero no son para salvación. Las buenas obras no son para salvación. Ya somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos, no. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Me parece como un enredo ahí de palabras, pero es así. Entonces, la restitución es ahora hacia los demás, hacia afuera. Empezando por la misma familia. Restituye todo el daño que hiciste. Restituye a tu esposa, porque a lo mejor he conocido, bueno, yo no decía, no, es que yo era perfecto, no, pero bueno, amaba a mi esposa antes de conocer al Señor, la amaba, pero el trato para con ella no era bueno, era muy áspero, muy duro, yo lo reconozco y me arrepentí de eso y le pedí perdón a ella y a todos, porque yo andaba todo el día con una cara así, ceñudo, que así era mi papá, de juez sin sueldo, decía alguien, si no es que fulano de tal, mi papá, tiene cara de juez sin sueldo. Era un hombre buenísimo, con un corazón blandito, mi padre. Pero hacia afuera, él mostraba una cara muy seria. Sí, aquí, no, sí, era ese, el objetivo era ese. Conmigo no se vengan a meter, aquí hay un límite. No, pero era un hombre bueno, blandito por dentro. Mi padre era su cara, era serio. Entonces, la restitución. Tenemos que restituir a la esposa. Mire lo que dice primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4:4. Dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Y qué más? Y honor. ¿Saben qué es el honor? La honra. Darle la honra a la persona que la merece. La honra, el honor. Y luego más adelante el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 3, versículo 7, dice, y ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con vuestras mujeres. Mire la comparación que hace Pedro. Dice, como vaso más frágil, puesto que es mujer. Primera de Pedro 3:7, dándole honor, dice más adelantico, a la esposa como a coheredera de la gracia de la vida. O sea, si ella también es salva, yo tengo que respetarla. Dándole honor, la honro a la esposa, hay que honrarla. Nunca la maltrates, nunca hables de ella a tus amigotes. No te juntes con aquellos que hablan mal de su esposa. Que es mi amigo de la oficina, pero habla mal de su esposa. No andes con él, porque te puede cundir, se te puede pegar, y eso no está bien. No, las mujeres son dignas de honra, y tenemos que honrarlas. Y dice ahí Pedro, dice, dándoles honor. ¿A quiénes? A las esposas. Ese honor es honra. ¿Y por qué le tengo que dar honra? Porque ellas son coherederas también de la gracia de la vida. Y si tú haces eso, dice ahí, eso lo tienes que hacer para que tus oraciones no sean estorbadas. Entonces, pero es que yo le oro al Señor, voy de rodillas, me pelo las rodillas, orando al Señor y clamando y no cambia. Uno sale el negocio. ¿Por qué? Piensa a ver cómo es tu relación con tu esposa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú la amas? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por ella? ¿Tú la honras? ¿La respetas? De pronto la oración del Señor no es respondida por eso, porque ahí lo dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Quieres que el Señor oiga tu oración? Varón de Dios, ama a tu esposa, respétala, hónrala.
dale la honra que ella merece. Mire, el Señor le dio honra aún a Israel, porque Israel era como la esposa de Dios. Ahora es la iglesia. Dice Apocalipsis 21:2, mire una expresión del apóstol Juan, que escribió Apocalipsis 21:2. Dice, y yo, Juan, está dando testimonio, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¡Wow! Él vio la santa ciudad, lo que iba a hacer después de que el Señor venga por su iglesia, cómo va a ser la Jerusalén. Todos nosotros formamos parte de esa nueva Jerusalén. Dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. Eso quiere decir, vestida como una esposa ataviada para su marido. ¡Wow! 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 Ese es el Señor. Entonces tenemos que restituir también, restituir a nuestros hijos, no solo a la esposa, a los hijos. Restauramos, claro que sí, restauramos, pero también restituimos. Antes de conocer al Señor, mire, la crianza de los hijos. Hoy nos quejamos mucho de por qué la sociedad, que mire los muchachos, pero ¿qué ha pasado? Que no les hemos dado el suficiente ejemplo para que ellos nos sigan a nosotros. A los hijos, cuando hablo de los hijos, estoy hablando de los hijos y las hijas, de los varoncitos y de las mujeres, la mujercita. Dice, Salmo 144:12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Y a nosotros nos corresponde, como cabeza de la casa, restituir a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a toda nuestra casa. Y aún a los compañeros de trabajo, los que trabajan con nosotros todos los días. Compárteles del Señor, que ellos también conozcan lo que tú ya conoces. Ustedes se acuerdan en la palabra, el espíritu que habla del espíritu de Jezabel. ¿Ustedes se acuerdan quién era Jezabel? Pero ¿por qué el espíritu de Jezabel era rechazado por Dios? ¿Por qué? Porque Jezabel desvirtuaba totalmente el orden de Dios para la familia, porque ella era la que mandaba en la casa, no era su marido. ¿Cómo era que se llamaba el esposo de Jezabel? Se me olvida. Acab. El espíritu de Acab, el espíritu de ese hombre que no acepta su responsabilidad como cabeza de la familia y deja que los hijos y la esposa hagan y digan lo que quieran. No, usted, varón, usted es la cabeza de la casa y a ti es a quien Dios va a llamar primero antes de llamar a tu esposa y a tus hijos. ¿Dónde está? ¿Por qué el Señor llamó a Adán? Sí, tienes toda la razón. Cuando el Señor baja al huerto, el Señor viene y pregunta, Adán, ¿dónde estás? El Señor le dijo, Eva, ¿dónde estás, muchacha? ¿Qué hiciste? No. El Señor llamó fue Adán. Adán, ¿dónde estás? La pregunta no es dónde estás físicamente, no, sino ¿dónde estás parado? ¿En qué andas ahora, Adán? Entonces, el Señor Jesús, algo que el Señor Jesús trajo a nuestras vidas, es el consejo de que nosotros debemos reconciliarnos con todos los que están a nuestro alrededor. Con todos. Y reconciliarnos porque a veces hacemos daño y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, le hacemos daño a los demás. Y si ofendimos a alguien, le hicimos daño, en el Señor somos inclinados, proclives, se diría, a pedir perdón.
Un día le pedimos perdón al Señor. Bueno, ahora es el tiempo de pedirle perdón a los que les hicimos daño. Y si le robamos en algún momento, les quitamos lo que les pertenecía por astucia o por que el otro se descuidó, lo que sea, es el momento de reponer, el momento de restituir. ¿Ustedes se acuerdan de Zaqueo? ¿Ustedes se acuerdan? Tiene una historia fascinante. Era un hombre bajito de estatura. Para poder ver al Señor Jesús tenía que subirse a un árbol. Y se subió al árbol para poder ver al Señor, porque la multitud iba rodeando al Señor y él no podía porque era muy bajito. Pero cuando iba pasando el Señor Jesús por debajo de ese árbol, miró hacia arriba y le habló: Zaqueo, baja de ahí, porque yo voy para tu casa. ¡Wow! ¡Wow! Pedro, Luis, Antonio, Alberto, baja de ahí, porque hoy el Señor estará en tu casa. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué hizo Zaqueo? Volviendo al tema. Él era un recaudador de impuestos, y estos recaudadores de impuestos eran avivatos. Robaban y cobraban de más a la gente. Y él lo sabía. Tanto así que cuando el Señor Jesús estaba en su casa, él se sentó a la mesa con invitados y con Zaqueo, y todo el Señor Jesús le habla a su vida, y su vida es transformada. Y dice que en un momento, dice ahí en Lucas 19:8, dice que en un momento él se levantó. Él se levantó en la mesa donde estaban todos reunidos. Dice, se puso en pie y le dijo al Señor. El Señor, él oyó la palabra del Señor y esa palabra lo transformó. Y dice, mire, he aquí, oigan, pónganme cuidado. La mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. La mitad de mis bienes. Y si en algo defraudé a alguien, yo se lo restituyo cuadruplicado. 4 veces lo que yo le robé a alguien. Sí, claro, porque él podía cobrar impuestos de lo que él quisiera y con eso robaba a la gente. Y si yo a alguno de ustedes le robé, yo le restituyo 4 veces. Transformado por la palabra. Esa es la importancia de la restitución. Porque la restitución nos permite, primero, cerrar heridas en nosotros o pecados en nosotros y cerrar heridas en los demás. Claro que sí. Y el Señor Jesús nos invita a que tenemos que restituir. Que todo lo que dañamos, lo que quitamos, lo que robamos, sea devuelto. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos. Y cuando tú lo haces, restituyes la honra de alguien de quien hablaste mal, restituyes un dinero que te quedaste que no era tuyo. A partir de ese momento, eres digno de entrar en el reino de Dios. No, pero no es el día que te mueras. No, ya. Pero nosotros somos parte del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cómo le pedimos nosotros a nuestros hijos que asuman responsabilidades? Si nosotros no las asumimos, que tu hijo vea que tú restituiste. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el restituir es necesario, porque cuando nosotros restituimos, volvemos nuevamente a crear lazos de unidad, de reconciliación con los demás. Eso se llama restituir. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy hemos venido, Señor, delante de ti y lo hemos hecho, Señor, porque necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ese alimento que llega hasta nuestro ser interior, va hasta los huesos, dice la palabra, hasta los tuétanos entra la palabra. Y esa palabra cuando llega a nosotros nos confronta, nos muestra realmente lo que somos. Gracias Dios por la palabra.
A veces es fuerte para nosotros, pero así tiene que ser, para poder tener la convicción de que debemos hacer y tenemos que hacer lo que tu palabra nos indica. Gracias te damos, Dios, por la enseñanza de hoy. Gracias, Señor, que quede en nosotros, que podamos tener la plena conciencia a sabiendas de lo que significa restaurar y restituir. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre bueno, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, a propósito, hablando de restitución, a propósito de eso, tenemos que aprender a restituir lo que nosotros no le hemos dado y le corresponde al Señor. Eso se llama la ofrenda o el diezmo, que ya hablamos de que no es el 10%, el 10% es para el pueblo de Israel. Mire, si tú lees el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar que en aquella época dice que los hermanos, los que se habían convertido al Señor y caminaban ahora bajo la luz del Espíritu Santo y bajo la palabra de Cristo Jesús, dice que ellos compartían con todos sus bienes, entregaban todos sus bienes al sacerdote, al pastor, como el que todos sus bienes. Bueno, el Señor nos está diciendo que todos tenemos que entregar todos los bienes. No, todo está puesto en las manos del Señor, claro que sí, pero que tenemos que ser generosos, porque el dinero no lo es todo. No podemos darle al dinero el valor que no tiene. El dinero es una ayuda que tenemos nosotros, una ayuda, pero no lo es todo. Cuidado, porque si convertimos al dinero en nuestro Dios, si tú trabajas solo para ganar dinero, estás mal. Estás mal. Trabajamos porque el trabajo nos dignifica. Y cuando trabajamos y hacemos las cosas bien, la recompensa viene. Si tú trabajas para una empresa, ama a esa empresa, porque te dio la oportunidad. Y que el salario que ganas, bueno, es un salario que, yo quisiera más. Bueno, prepárate. Bendiga ese salario que recibes, que es un mínimo, no importa, bendígalo y dele gracias a Dios. Y hágalo con amor, hágalo con gusto, con pasión, hágalo correcto en la empresa. Tú no trabajas allí solamente para que te den un salario, no. El trabajo nos dignifica, el trabajo nos enseña, el trabajo nos instruye, el trabajo nos forma. Entonces, por eso el Señor nos recomienda, tienes toda la razón, todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para Él, Señor. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer el 6 en adelante. Dice, por esto digo, óigame bien lo que les voy a... Abre tu Biblia ahí y lo vas a leer conmigo. Esto es muy serio. Dice, el que siembra generosamente. ¿Saben ustedes qué es la ofrenda? ¿Qué es el diezmo? Es una siembra. Así de sencillo. Es una siembra. Y toda siembra, tú siembras una semilla, por decir algo, vamos a decir algo, un aguacate, o como llaman también, una cura, o una palta, ¿sí? Que llamamos nosotros un aguacate. Tiene una pepa adentro, esa es la semilla. Y a ti te dan un aguacate. Tú sacas esa semilla, la limpias bien y la siembras. Cuando esa semilla germina, es un árbol. Y en algún momento ese árbol de esa semilla te va a dar cientos, miles de frutos. Pero tienes que sembrar. Todos queremos la bendición. ¿Quién no la quiere? Todos la queremos.
Pero si no sembramos, no la vamos a tener. Por eso hay que sembrar. Las buenas obras son parte de esa siembra. El Señor nos está diciendo, no, tiene que llevarle los diezmos al pastor, ¿no? No, siembra, ayude a otras personas, al necesitado. Todo eso se llama ofrenda. Porque todo lo que hacemos lo hacemos como para Él, Señor. De pronto algún pastor me está escuchando y dice, no, pastor, no, todos los diezmos tienen que ir para la iglesia. El 10% en el Antiguo Testamento era el 10%. Más en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el judío como tal, tenía, no era solamente el 10%, muchas cosas, primicias, en fin, eran muchas cosas. Bueno, entonces dice, 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, recogerá escasamente, pero el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo debe ser? Así como para decir que como yo propongo en mi corazón, ¿qué significa? Dice, no con tristeza. Este pastor ya está hablando y ya convencernos a meternos la mano al bolsillo. A nadie se le mete la mano al bolsillo. Yo digo que eso es irrespetuoso de parte de muchas personas. Nosotros simplemente, como pastores, una responsabilidad que el Señor nos dio, comunicamos a la gente lo que hay que hacer. Tú sabrás si lo haces o no lo haces. Si quiere bendición, obedezca la palabra del Señor. Si no, no hay ningún problema. La iglesia del Señor va para adelante con paso de vencedora, triunfante. Entonces, no olvidemos de lo que sembramos, eso recogemos. Eso es una ley de la naturaleza. También una ley espiritual. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Es que me toca ahora. No lo haga, por Dios. Es perder dinero. No lo haga. Tiene que ser con gozo, con alegría, porque es para mi Señor. Y si el Señor te mueve el corazón, no solamente el 5%, el 10%, el 15%, lo que sea. Dalo para el Señor, con gozo, con alegría. No por tristeza ni por necesidad. ¿Saben por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¡Wow! ¿Y qué pasa cuando yo hago eso? Dice, y poderoso es Dios para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Es poderoso para hacer que en ustedes abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, no solamente para lo tuyo, para darle de comer a los tuyos, para pagar el arriendo, para pagar la luz, el teléfono, en fin, lo que sea, no solamente para ellos, sino para todos los demás, para que abunden en toda buena obra. Así como está escrito, versículo 9, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come. ¿Quién es el que nos da semilla para que sembremos? ¿Quién es? ¿Y quién nos da el pan de todos los días? El Señor. Dice que el que da la semilla, el Señor nos da a nosotros primero. Y no podemos, el Señor me dio y yo cogí y guardé y no quiero que nadie mírelo. No, el Señor te da para que tú aprendas a dar, a compartir. Y dice, repartió, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de la justicia para que ustedes todos estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad.
para todo lo que tú quieras, eres libre. ¿Ah? La cual produce en nosotros el dar, ese dar produce en nosotros, dice, acción de gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da a nosotros. Según hayas prosperado. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, me presento delante de ti, Padre Dios de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Me presento, Señor, en nombre de todos aquellos, Señor, que respaldan nuestro ministerio, nuestro hacer, nuestro quehacer diario y permanente, que es proclamar tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y yo te doy gracias por todos aquellos, Señor, que han traído sus ofrendas, sus diezmos, Señor, para nuestra iglesia, para nuestro trabajo, para nuestro quehacer. Yo los bendigo con toda bendición. Y nunca, en el nombre de Cristo Jesús, faltará el alimento en la casa, faltará el dinero para las responsabilidades que todos aceptamos un día. Y nunca, Señor, en nuestras casas habrá enfermedad, ni nuestras casas no faltará el sueño para descansar. Y en nuestras casas reinará tu amor, tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te damos gracias, Dios, por el corazón amable y generoso de todos aquellos, Señor, que nos ayudan, que con sus ofrendas, con sus diezmos, Señor, ayudan a nuestro ministerio. Bendecimos la vida de todos y cada uno de ellos, Señor, y te pedimos, Padre bueno, Dios de la gloria, que multipliques al 1000 por uno, al 100 por uno, al 1.000.000 por uno, como a ti te plazca, Dios de la gloria. Pero sé, Señor, que tú miras el corazón antes que la parte económica. Tú miras el corazón. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de los que nos acompañan. Yo los bendigo hoy con la bendición del Padre, los bendigo hoy con la bendición del Hijo y los bendigo hoy con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Clamando a nuestro amado Señor y Dios para que la abundancia, para que la bendición caiga sobre todos y cada uno de los que estamos reunidos alrededor de esta imagen. Gracias te damos, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero también dar gracias en nombre de mi esposa. Estuvo de cumpleaños el pasado viernes 19. Estuvo de cumpleaños, no les voy a decir cuántos cumplió, pero está como de 15 para mí. Muchas gracias por ese amor que le expresan a mi esposa y nos acompañaron en su cumpleaños. Dios les bendiga, Dios les multiplique grande y ricamente, no solamente las dádivas que hayan dado, sino el deseo del corazón. Lo que ustedes quisieron para mi esposa sea también para sus vidas, para su casa y sus familias. Mis amados, que el Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Disfruten. Hoy es el día de la familia. Especialmente sal con tus hijos, con tu esposa, vayan, caminen, el mismo almuerzo que se comen en la casa, en la mesa del comedor, llévenlo y por allá en un campo, en un prado, allá rico, toda la casa, la familia. Bendiga tu casa, bendice tu familia. Gracias te damos, Padre, en este día. Te alabamos, te honramos, glorificamos tu nombre. Señor, bendícenos con toda bendición a los que estamos reunidos alrededor de esta imagen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los bendigo, los espero el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Dios les bendiga.